Queridos colegas, tengan ustedes una bendecida tarde. Bienvenidos al EduPod, que es el podcast educativo de INVA Formación e Investigación. Mi nombre es Leonardo Infantes Cepeda y soy director fundador de INVA Formación e Investigación. Hoy vamos a discutir un tema súper crucial que está relacionado con el tema de la inteligencia artificial. Y para esto hemos aceptado el gran reto de estar con nosotros el doctor Rodrigo Ernesto Salazar Gamarra, PhD, un galardonado consultor de innovación tecnológica para la salud, reconocido por el MIT Technology Review como innovador humanitario en el 2018. Rodrigo es actualmente director del Instituto Mais Identidade en Brasil, donde rehabilita personas de bajos recursos con secuelas faciales por cáncer. Además es investigador asociado al Instituto Renato Archer, docente de diversas universidades, y ha presentado sus investigaciones en múltiples congresos internacionales. Además ha recibido varios reconocimientos por su trabajo en rehabilitación maxilofacial y tecnologías de salud. Rodrigo, bienvenido al EduPod. Muchísimas gracias. Para mí un grande placer y saludándolos a todos desde Sao Paulo y feliz de poder discutir estos asuntos que, si bien la inteligencia artificial tiene ya varias décadas, nosotros ahora la tenemos a nuestro alcance para desarrollar soluciones. Sí, es como si uno hubiese salido a la calle y hubiese encontrado un montón de portadas y anuncios publicitarios donde todo lo anterior fue atrás y aparece la inteligencia artificial como un cuadro gigante. Al menos eso me pareció a mí. Es más, te comento que ahora también en las redes sociales aparece el tema de la inteligencia artificial orientado a todo tipo de competencias profesionales. Entonces, lo primero que se me ocurre preguntarte, Rodrigo, es, ¿podrías contarnos así qué es exactamente la inteligencia artificial y cómo puede articularse ahora a la dirección de las instituciones educativas? Primero te diría, imagina a un cerebro digital que no descansa, que aprende y mejora con cada intervención, interacción, que está diseñado para resolver los problemas de una manera que antes solo creíamos posible en ciencia ficción. De alguna forma eso es la inteligencia artificial, pero lejos de ser una solución mágica y aterrizando esta definición, la IA es una disciplina científica, con métodos, con teorías, con oportunidades de desarrollo, mejoras continuas y un crecimiento exponencial en este momento de las soluciones posibles para las múltiples industrias, en especial la educación. Así que entendamos primero a la IA como la forma en la que trata este grupo de desarrolladores de emular procesos de la mente humana, pero hay un amplio y marcado diferencial entre lo que es una mente humana y su inteligencia humana y la inteligencia artificial. Entonces, son herramientas que nos permiten ser hoy en día idealmente más humanos, pero no deja de ser una disciplina científica y que tendrá sí o sí el ciudadano promedio tener en su dominio y bajo su manejo todas estas soluciones. Tres cosas se me han quedado de lo que acabas de decir. Disciplina científica, algo que no lo había visto de esa manera, ¿sí? Lo segundo es solucionador de problemas, ¿sí? Que esto sí me parece muy interesante. Y si es un solucionador de problemas, lo que se me viene ahora es, quizá tendamos nosotros, ya que la inteligencia artificial no descansa, tener la capacidad de gestionar las preguntas adecuadas. ¿Qué me puedes decir al respecto? Primero, una respuesta general a ambas, a las tres, sirve hoy como una extensión del ser humano para sus tareas, porque de nada serviría una muy, entre comillas, inteligente solución si es que no hubiera justamente expertos en un tema que puedan traerlo a nuestra realidad y contextualizarlo a las necesidades locales, tropicalizar soluciones de alguna forma, pero al mismo tiempo aplicarlas a nuestras industrias, a nuestra realidad local y sin tampoco perder ese toque humano. Entonces, solucionador de problemas porque la capacidad que tienen los procesadores
se ha demostrado hace décadas. Kasparov, el ajedrecista, en los años 90 finales, fue superado, el campeón mundial de ajedrez, por una máquina, y desde entonces nadie consiguió, un ser humano, ganarle a la máquina. Ya muchos años después, un AlphaGo, que es un tipo de juego 200 veces más compleja, porque mientras que por cada ficha del ajedrez tienes 12 tipos de movimientos, en AlphaGo tienes 200 tipos de movimientos por cada vez que tú mueves. No había oportunidad de que la máquina le gane al ser humano más capaz. Y recientemente, una misma solución, del mismo origen, digamos, consiguió superar a este ser humano, y no ha habido otro ser humano que pueda vencer a la máquina desde ese entonces. Pero te digo una cosa, ¿acaso el ajedrez acabó? ¿Acaso tenemos que dejar de intervenir o de entretenernos con estas soluciones de videojuegos? Por supuesto que no. Así que la solución de problemas es para aquello que hoy no tenemos la capacidad de infraestructura tecnológica para procesar los datos, pero separando que nuestro principio humano es ese: ser humanos, entendiendo la diferencia de lo que la máquina nos puede ofrecer, y aprovechando al máximo de esta humanidad, de no exigirle al ser humano ser como una máquina, y sí justamente explorar lo que para esta capacidad cognitiva de tener una mente, tener un cuerpo, tener una función fisiológica, y aprender como siempre hemos aprendido. Tengo en mi cabeza una imagen inicial y ahora tengo otra, ¿no? La imagen inicial que tenía era la inteligencia natural, nuestro cerebro, frente a la inteligencia artificial en un ring. Ahora, escuchándote, ya resolví ese enigma, si lo podríamos llamar así. ¿Es más la inteligencia artificial un colaborador del ser humano? Sí, sin duda alguna, porque creo ninguno de los oyentes estaría de acuerdo que su pasión profesional es realizar tareas operativas, tareas repetitivas, y mucho de lo que nuestro quehacer diario y funciones que se nos establecen en diferentes trabajos termina ocupando mucho este tiempo de corregir exámenes, reunir información por sí mismo, estar puntualmente ocupando mucho de nuestro tiempo en actividades fuera de lo que despierte nuestra creatividad humana y nos mantenga en un entorno mucho más empático con el alumno, y de poder pensar en las correlaciones. Porque te digo una cosa, puede una máquina tener 100 años de recopilación de datos, y esta almacenará y procesará información. Pero no significa que porque un ser humano pase por el mismo periodo de experiencia tendrá igual, mejor o peor aprendizaje. Voy a citar un ejemplo que el doctor Hans Contreras Pulache, un gran amigo y neurocientista, dijo: ¿y si ese alumno está con problemas en el hogar? ¿Será que va a poder aprender igual? Si ese alumno está enamorado de su profesor, ¿no será que va a querer aprender mucho más? Estamos hablando de un muchacho que puede tener un estímulo atrás, y finalmente la fisiología humana y la mente, que de alguna forma tampoco terminamos de comprender, si no ya lo hubiéramos simulado, busca entender ese complemento como un todo, porque no nacemos para ser maquinistas, no nacemos para ser repetidores de funciones. Si hoy un robot puede hacer algo que yo no deseo hacer, encantado. Pero va a quitar trabajos. No, se van a transformar los procesos. Antes, en algún momento, había alguien que prendía una velita al lado de las calles para que se ilumine la ciudad, ¿no? Entonces, la transformación digital viene, y no será la IA la que sustituya los trabajos en una primera instancia. Lo que va a hacer es que quien no tenga un dominio y manejo de inteligencia artificial como parte de sus recursos, competirá con otro ser humano que sí tenga estos recursos al alcance y maneje. Ok, es importante lo que nos dices, porque nos viene previo a este contexto del EduPod del día de hoy, que es mirar la inteligencia artificial, pero desde los que gestionan las instituciones formadoras, ya sea a nivel de educación básica o a nivel de educación superior.
porque si la persona que dirige no entiende, al menos el mínimo, de este aporte, de este colaborador que puede tener con la inteligencia artificial en la toma de decisiones, pues creo que el resto también vamos a estar más perdidos. Es más, el mismo profesor en el aula es un gestionador de aprendizaje, es el que lidera la colaboración de los estudiantes para el aprendizaje. Rodrigo, ¿cómo puede la inteligencia artificial mejorar la toma de decisiones en la gestión escolar? Mira, es fantástica esta pregunta porque trae una serie de recursos a la mano. Gracias a la inteligencia artificial como procesadora de datos, no solamente porque entre un papel en una gaveta y salga, sino como analizadora de patrones por datos en tiempo real de lo que puede llegar a ocurrir dentro de un salón de clase, te puede tener análisis predictivo. Aquella intuición, a ver, te hago un ejemplo. Pucha, ese alumno no le va bien, yo creo que va a jalar. Esa intuición que el profesor puede decir, yo creo que va a jalar, tengo que ayudarlo. Pero es subjetiva del docente con propiedad y por la experiencia de lo que en los últimos 100 años de la educación se ha dado. Pero imagínalo multiplicado por todos los alumnos basados en una serie de parámetros para que eventualmente por análisis predictivo se puedan entender tendencias futuras de cómo el rendimiento académico de los estudiantes, tasas de deserción incluso en universidades, sobre todo hay una importante deserción de los alumnos que por primera vez en la generación familiar consigue acceder a una educación superior porque por condiciones de inaccesibilidad ahora la consiguen. Hay análisis predictivo para ayudar a estas personas a entender cuáles son las dificultades que muchas veces radican en entornos fuera de la universidad, porque en el hogar estos estudiantes también van a pasar por un detalle que afecta su rendimiento educativo. Otra forma, entonces, número 1, análisis predictivo. Número 2, que deseo comentar, es la personalización del aprendizaje. No me voy a olvidar jamás en mi época estudiantil tener el privilegio de haber estado con un compañero que se graduó con no solo honores, sino con también haber inventado un teorema de cómo hallar las circunferencias dentro de un cuadrilátero para hallar la fórmula. Una persona brillante, que yo quiero mucho, y yo estaba en tal vez segundo de primaria, haciendo mis ejercicios matemáticos, buscando cumplir con la tarea asignada. Y cuando yo estoy más o menos a la mitad de la primera hoja, de curiosidad, simplemente volteé la cabeza a ver cuál era el avance de mi compañero, y él ya estaba habiendo pasado 2 o 3 páginas porque estábamos en condiciones de capacidades completamente diferentes. Entonces, en la personalización del aprendizaje juega un rol importante, porque para mí tal vez este ejercicio era el momento oportuno para hacerlo, pero ese ejercicio tal vez pudo limitar a mi compañero, que era superdotado en una etapa temprana, y en mi caso, quién sabe, ese tipo de problemas estaban dándome no considerando algunos vacíos en información que yo podría haber tenido. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que el aprendizaje no es lineal, y que la forma de correlación, por lo menos en la mente humana, de correlación entre aprenderte una fórmula y ejecutarla, requiere de la habilidad multifactorial, que incluso existen programas educativos, cursos educativos que permiten acompañar al estudiante de forma individual en la velocidad que éste necesita, y que te va a reforzar el proceso en el cual identifica dónde estás necesitando más apoyo, porque identifica que no has entendido bien esta fórmula, entonces te voy a reforzar esto antes de mandarte a los otros problemas. Eso es un sistema de tutoría inteligente, eso es un sistema avanzado de incluir recomendaciones de recursos educativos y tutorías específicas, pero no de un profesor contra 30 o 40, sino de un profesor que es un gestor de un sistema educativo y que tienes la extensión de una IA, pudiendo dar ese cuidado íntimo con el alumno 1 a 1, y el profesor está ahí para supervisar y cuidar que todo este proceso se encuentre ok. Entonces, segundo punto, personalización del aprendizaje. Y por último, y creo que la más rápida y fácil de resolver, es la automatización de tareas administrativas. Mucha rutina, la gestión de registros, seguimiento de la asistencia, comunicación con los padres
y comunicación rutinaria de estudiantes que hasta cierto nivel puede ser semiautomática, fácilmente con inteligencia artificial, para que el tiempo se libere para el administrador de la escuela, para el profesor de la escuela, y se concentren en tareas más estratégicas en la mejora de la calidad educativa. Ojo, con mi comentario no digo que ahora los profesores y padres de familia tengan que lidiar con un chatbot, pero me encantaría poder decir que me llegue, en el caso de un hijo mío y que se encuentre en un entorno académico de escuela, que me llegue una notificación semiautomática de que todo está bien, para que me sienta acompañado en el proceso. El seguimiento no requiere necesariamente el abordaje de un ser humano siempre, pero necesito hablar con el profesor, inmediatamente tengo la capacidad de poder compartir. Esos 3 temas: análisis predictivo, personalización del aprendizaje, automatización de tareas administrativas, son 3 de las varias que podría realizarse con más facilidad. Y está excelente lo que me dices, porque se me viene a la memoria que nosotros los docentes, cuando queremos administrar el desarrollo de competencias, hablamos, por ejemplo, de inteligencias múltiples. Y cómo me gustaría saber predictivamente, según la información que yo le pueda dar a la inteligencia artificial, cuánto de mis estudiantes, estoy hablando de un grupo de 30, si soy profesor de aula, pero si soy director y tengo una escuela con 1000 estudiantes, oye, qué fantástico. Y a partir de ello hacer la personalización que justamente indicas, y más allá de eso, la gestión administrativa. Creo que los 3 están ligados y pues sería genial. Excelente. Dime, Rodrigo, ¿existen algunos estudios o casos de éxito que demuestren este impacto positivo de la inteligencia artificial en la administración educativa? Sin duda alguna, ¿no? Y he querido traer para citar el día de hoy a la Georgia State University, que implementó un sistema que se llama GPS Advising, no recientemente, ya lo ha implementado hace algunos años, y analizando más de 800 parámetros para que se identifique que los estudiantes en riesgo de abandono o no completen sus estudios a tiempo. Y gracias a esta implementación, ellos han aumentado su tasa de retención en más del 20%. Otro caso que me gustaría citar es la Universidad de Nueva Gales del Sur, de la UNSW de Australia. Ellos crearon un sistema que se llama Smart Sparrow también ya hace un tiempo y consiguieron optimizar bajo sus plataformas de aprendizaje que el contenido se vaya dando en función de las necesidades del estudiante, algo de lo que estábamos conversando hace poco. Pero mira qué interesante, ¿no? Si el papel del profesor era, yo tengo que coger las materias, no digo que no lo sea, pero hoy en día, gracias a este tipo de recursos, este docente puede ser curador de contenidos, curador de la información con su expertise, porque no va a poder enseñar algo que no sabe, número 1, y 2, tiene que al fin y al cabo poder atender estas necesidades de que, número 1, predecir si es que hay un problema de mis estudiantes que van a desertar o reprobar un curso, poder hacer que mi estudiante se adecue a su entorno y no tener que necesariamente que crear escuelas solo para superdotados o escuelas solo para los que se encuentran con bajo rendimiento, cuando podría ser una escuela normal, con un sistema de tutoría inteligente que ayude a cada persona. Entonces, ¿hasta qué punto este tipo de sistemas que no quisiera llamar, que se han diferenciado, ¿ya? Que han diferenciado sus perfiles, podrían haber resuelto esa diferenciación gracias a un sistema de tutoría inteligente que entienda no solamente la parte técnica de la habilidad y la competencia del alumno que se desarrolla, sino su capacidad para poder acompañarlo en el proceso de pasar por una educación escolar, primaria, secundaria, donde también se forja la autoestima, donde también se afecta mucho la opinión familiar, el entorno con los compañeros. 800 parámetros midió la universidad que mencioné. Entonces, te puedes conectar al enchufe, vamos a decirlo de esa forma, coloquial, cualquier aparato que te mida el gesto, si se durmió, si tú
puedes hacer una sobredimensión de cualquier tipo de sistema. Yo creo que todo exceso es malo. Hay un caso en una universidad china, una escuela china, donde a los chiquitos incluso les conectaron unos dispositivos que medían electromagnéticamente algunas frecuencias, y el papá tenía acceso a cuando el muchacho se desconcentraba en clase. Entonces el chico llegaba a la clase y le caía represión ahí porque te dormiste a las 12:24 en clase. ¿Cómo así? Entonces este tipo de presión tampoco es humana. Más parece un castigo que no, por el cual no se deba exagerar. Entonces, no porque algo, aquí entra un tema, ¿no?, de discusión, no porque algo se pueda medir, se debe medir. Y ahí está en ese desafío para las autoridades, para todo este mundo nuevo, para los profesores, de poder discernir qué es lo más humano del uso de la inteligencia artificial. Y esa reflexión final que haces, lo humano del uso de la inteligencia artificial, es aquello que todavía para algunos nos causa cierto temor hablar de la inteligencia artificial, tocar el tema y ver qué de la inteligencia artificial me puede ayudar para administrar o ser un mejor gestor educativo. Es más, creo que una de las grandes dificultades de la escuela y aún de la universidad es lograr como este punto medio, porque la escuela se ha visto como el gran diferenciador social, mientras que para algunos es acortar las diferencias sociales, para otros la acusan de que la escuela lo que hace es ensanchar en realidad. Es decir, permanecer, que los pobres sigan siendo pobres y que los ricos sigan siendo ricos. Entonces, la inteligencia artificial, con esta capacidad predictiva, con esta posibilidad de poder conocer un poco más las características individuales de los estudiantes e inclusive predictivamente decir, oye, hasta cuál es la parte de la vocación o qué es aquello que va a encontrar como su vocación para desarrollarse luego profesionalmente. Y hablando de esto, ingresan los desafíos y consideraciones éticas de la inteligencia artificial. Rodrigo, ¿cuáles son estos principales desafíos que enfrentan las escuelas, las universidades a la hora de implementar la inteligencia artificial en su gestión? El primer desafío es, te lo digo como frontis de innovación, es la resistencia al cambio, porque no se puede negar una innovación tan constante. Mira, debo ser dramático en esto, es brutal la cantidad de innovación que hoy se está encontrando. Estaba ayer en una sesión con el profesor Ángel Feijó, gran amigo con el que dictó un diplomado en inteligencia artificial de educación superior, con el que nos contactó de parte de tu equipo. Y estábamos discutiendo sobre que la cantidad de parámetros que se pueden medir hoy, por ejemplo, por algunos sistemas de inteligencia artificial, han superado lo exponencial. Son más rápidos que lo exponencial. Se comentó en clase incluso que puede ser más rápido que exponencial, porque es una palabra coloquial, ¿ya? Exponencialmente esto está creciendo, pero matemáticamente el número de parámetros que se están evaluando por el sistema computacional es más que el exponencial. No llega a ser un factorial, porque eso ya es una expansión aún inalcanzable por este tipo de hardwares que manipulamos en este momento. Pero sí te puedo decir que la cantidad de información que tiene es muy, muy grande. Entonces, esa resistencia al cambio y saber manejar con parsimonia estas oportunidades que hay es uno de los principales desafíos. Otros desafíos, dependiendo de las estructuras o niveles de inteligencia artificial, porque no tienes que cada colegio crear su IA, porque pues, hay IA para reconocer el rostro de una persona, hay IA para reconocer el texto de la persona, o sea, hay IAs y hay IAs, hay toda una estructura muy grande de evoluciones. Entonces, como segundo punto que quisiera destacar en relación a los desafíos es el conocimiento, el entender de qué se trata. La primera vez que entendí, leí que esto era una disciplina científica, soy sincero, se me bajó un poco la preocupación, porque por lo menos ya había un entorno medible, un entorno con reglas, hay un método científico de promoción, creación
hay una línea de desarrollo, no es una magia que se encargue luego de destruir la raza humana, ni de sustituir a los profesores. Pero quién sabe, eventualmente, algunas de las tareas esenciales, como la de dictar una clase, sea más eficiente que una IA la dicte. Y que el profesor se encuentre en el proceso de aprendizaje basado en problemas y estar con ellos uno a uno y mira cómo yo resuelvo este problema. Yo creo que el rol del profesor va a cambiar en el qué es lo que hago en mi salón de clase, como me pide la universidad hoy que dicte clases, va a cambiar drásticamente. Y como desafío de eso se encontrará también que, hiciste mención, la desigualdad del acceso. O sea, no todas las escuelas van a tener el mismo nivel de acceso a las tecnologías avanzadas y va a depender del equipo interno que cada escuela, universidad y autoridades de regulación país en relación al uso de estas sobre el sector de educación puedan utilizar. De más está decir que el costo de implementación puede depender. Si es que solo software, bueno, hay softwares y vas a usar el software N que cuesta caro, es un desafío. Los costos de implementación pueden involucrar software y hardware si es que hay algún tipo de sensor, cámara y otros que sea o no necesario, dependiendo de la estrategia, y ahí yo me voy entrando un punto, abriendo un punto más que puede ser tocado más adelante, en relación al plan que se establezca. Pero infraestructura tecnológica siempre podrá ser, y no siempre hay internet. Eso es, internet es una infraestructura tecnológica mínima y básica que sabemos no se encuentra disponible en algunos sectores de nuestro país. País profundo, en altiplanos, lo más profundo de un entorno amazónico. Nuestro país es diverso y tiene todas las regiones naturales y no estamos con conectividad mínima básica para poder enfrentar un proceso educativo con este tipo de recursos. Tal vez hay una cuestión muy importante en relación a la privacidad y la seguridad de los datos, que no quisiera profundizar mucho más en esto, pero es necesario y en esencia que las autoridades deseen capacitar a su personal para poder crear un plan de trabajo en relación a eso. Esos son los desafíos. Ok, sí, y sobre todo me gustaría profundizar o al menos remarcar dos cosas importantes. Uno es que nadie puede implementar o mirar hacia el futuro si no conoce exactamente de qué se está hablando. Así que el primer desafío es formación, información y formación. Esto permite una buena toma de decisiones. Lo segundo es que sí lo he escuchado muchísimo de algunos colegas, es que, oye, viene la inteligencia artificial, ¿qué va a hacer de nosotros? Vamos a perder el trabajo. Pero yo creo que sí va a reemplazar al profesor, pero a un tipo de profesor que es el que justamente se resista a este cambio. O sea, es inevitable. Eso sí. En cualquier con o sin inteligencia artificial, siempre va a venir un profesional que por sus características va a calzar mejor en lo que busca la empresa, en lo que busca la escuela, en lo que busca la universidad. Y el gran desafío, y esto sí es, digamos, un tirón de oreja, tanto para el gobierno nacional, para los gobiernos regionales, de invertir más en la educación y en este tipo de infraestructura tecnológica. Rodrigo, ¿qué consideraciones éticas crees tú que se deben tener en cuenta o deben tener en cuenta los directores para utilizar la inteligencia artificial en educación? Fantástico. Hay no solamente consideraciones éticas, sino también legales a ser consideradas, que si bien nuestro país tiene una política nacional de transformación digital maravillosamente diseñada, en mi humilde opinión, por personas que me gusta mucho su trabajo, ha sido diseñada ha sido un documento muy técnico y establece un marco para permitir que los diferentes estamentos puedan aprovecharla, justificar y captar los recursos necesarios para que se implemente. Entonces, dentro de estas consideraciones éticas que están también delimitadas en los documentos de la UNESCO, documentos de diferentes convenciones, se encuentra principalmente la privacidad de los datos. La privacidad de los datos, la transparencia y explicabilidad de estos sistemas, la equidad y la no discriminación, la autonomía del educador, medir el impacto del bienestar al estudiante, la responsabilidad y supervisión.
que pueda tener, porque queriendo o no, se trabajan con datos sensibles. Tú no sabes si ese estudiante eventualmente va a ser el futuro presidente de la nación de un país. Y todos esos datos de su rendimiento escolar, mal utilizados en un futuro, no podrían ser también un arma de doble filo, si es que están en una nube que termina siendo un filtrado de información a la prensa. Si jalaba, ¿cómo quieres que el presidente sea el presidente si jalaba el curso de literatura en el colegio? Y me entiendes que estoy dando un ejemplo citado porque eso es algo que se ve en la prensa amarillista, ¿no? Hoy en día le tratan de manipular cualquier dato, pero más aún de eso, porque eso es querer desprestigiar a una persona de alguna forma, la privacidad de los datos tiene que ver también con saber cómo cómo van a ser usados mis datos. Si yo soy padre de familia, yo tengo que saber qué información va a ser recopilada, cómo va a ser procesada, dónde va a ser almacenada, y tanto el estudiante como yo padre de familia debo tener un término de consentimiento informado para que quienes se encarguen de ejecutar como sistema tecnológico, que va muy probablemente a ser una empresa terciarizada de un software que se contrate, difícil palabra, pero me garantice que va a ser utilizado únicamente para estos fines. Como decía mi hermano, abogado dedicado a propiedad intelectual, a ámbito mercantil y al mismo tiempo de derechos de autor, me decía, al fin y al cabo, todo depende en quién quieres confiar. Porque hasta el antivirus que tú te pones puede ser hackeado. O el antivirus o el almacenamiento de Dropbox, de Drive, de WeTransfer, todo lo que utilizas finalmente estás compartiendo tu información con él. Y si hay, dentro del entorno legal, cumplimientos de leyes de protección de datos, como el GDPR de la Europa o la Ley de Privacidad Familiar y Derechos Educativos de la FERPA en los Estados Unidos. Entonces, nuestro país tiene aún una oportunidad, en cuanto entiende esta dimensión, de establecer no restricciones, pero sí un marco de control y monitoreamiento, porque la IA está avanzando mucho más de lo que el ciudadano, político, autoridad tiene la capacidad de entender. Eso es un tema muy importante. Asumir esa responsabilidad, establecer políticas y progresivamente implementar soluciones en la medida que se puedan manejar y manipular por control de parte del docente en el aula, porque no significa que de un momento al otro nos vamos a volver una escuela de Marte el año 3200, queriendo decir que somos muy robóticos, muy automatizados, si es que no podemos controlar lo básico. ¿Mi estudiante se encuentra bien? ¿Mi estudiante, cómo él se encuentra interactuando con sus otros compañeros? ¿Se siente acogido? ¿Se siente cómodo? ¿Aprende más? ¿Su desempeño está aumentando, pero al mismo tiempo es una mejor persona? Porque yo no quiero que mi estudiante sea un robot. Y solo para cerrar esta pregunta de cuestiones éticas, y haciendo ahínco en no hagamos que nuestros estudiantes sean como robots, sino el que puedan ser justamente lo que el robot no va a poder hacer, diciéndole robot de una forma coloquial, pero para hacer referencia a los algoritmos, softwares de programación. Einstein, una vez en una entrevista, fue entrevistado por una persona y muy desafiadoramente este entrevistador le pregunta a Einstein, ¿y cuál es la velocidad de la luz? O le hace una pregunta, ¿cuál es la velocidad del sonido? Desafiadoramente. Einstein lo mira, lo dice, yo no tengo por qué almacenar en mi mente memorias que puedo encontrar datos en un libro. El mismo Einstein, que paz descanse, ya hacía referencia de yo no tengo por qué andar ocupando mi tiempo o mente, ni también darte satisfacción de darte una respuesta a un entorno bastante desafiador, por repetir la palabra. Si es que finalmente puedo tener un sistema que sea el tipo Jarvis del Iron Man, que permitía ayudar al educador y al estudiante a desarrollar o extender sus capacidades, ¿no? Ese es el escenario ideal, ser el colaborador, pero justamente estamos en un momento donde
¿Cómo controlo? ¿Cómo sé que esto va a impactar positivo o negativamente a mi alumno? Entonces voy a negar la realidad y no quiero nada de esto, vamos a seguir con el reglazo y con el grito en la pared si es que algo no está bien. Tampoco. Así que toca tener plasticidad, visión, flexibilidad. Esta imagen que me acabas de ofrecer, esto de ser el Jarvis del Iron Man, que sí me parece súper interesante. ¿Por qué rescato de ello? Porque hay un diálogo. Es decir, no es solamente hazme esto, dime lo otro, sino que hay un diálogo. Hay inclusive una prevención, porque en algunos casos le dice, ¿no? Ojo con esto, ojo con aquello. Y esto sí me parece interesante como para poder acercar tanto los directivos y maestros. Es un diálogo con la inteligencia artificial. Al menos busquémoslo, no solamente el aspecto frío, porque lo que tú acabas de decir, esto de humanizar o ver a la persona, al estudiante, como un ser humano en su individualidad y en su capacidad de socialización, sí me parece vital. Bien, Rodrigo, estamos llegando a la secuencia de nuestro EduPod que se llama Ideas para una mejor educación, para una mejor escuela. Para nuestros seguidores que son docentes, directivos y que trabajan en este ámbito educativo, ¿qué consejos prácticos les darías para incorporar la inteligencia artificial en la gestión institucional? Comienzo citando a mi querido profesor Claudio Ferreira, que me enseñó aún en la escuela: plan, ejecución, control y evaluación, las generalidades de todo ser humano. Hay que comenzar con un plan claro. Hay que identificar las necesidades y objetivos antes de implementar ya, porque necesitamos tener claramente cuáles son las áreas donde la tecnología va a aportar el mayor valor. No simplemente porque digo que estoy usando IA es que la implemento. ¿Qué problemas específicos deseo resolver? ¿Qué procesos son los que necesito optimizar? Porque para partir de entender tu problema podrás definir objetivos claros, medibles y que guíen esta implementación de la IA. Número 1, tener claro qué problemas deseo resolver y no tienes por qué pensar en resolver todos al mismo tiempo. Vayan por los más sencillos. Evaluación, marcar asistencia. Ok, practiquen con eso. Vamos paso por paso. Segunda recomendación es involucrar a todo el personal, incluyendo los propios estudiantes, porque necesitamos tener una entrada común de considerar a todos los estamentos de una institución, porque tienen que ser capacitados, tiene que haber un desarrollo profesional de los docentes, pero al mismo tiempo tu usuario es un estudiante y debe ser también considerado en este proceso de reconocimiento de si las estrategias están siendo adecuadas. Si ya estuviera resuelto, no estaríamos hablando de esto. Estamos en el momento para que los estudiantes, los profesores, las autoridades sean agentes del cambio y de la transformación digital, y la respuesta no va a estar en ningún libro. Ellos van a tener que diseñarla a partir de su realidad. Su realidad. Por último, el priorizar ética y privacidad, tenerlo dentro del diálogo. ¿Cómo te sientes tú al saber que estos datos, a mí me importa, no me importa? Puedo tener miedo y decir, no quiero que mis datos estén con nadie, pero eso es también tapar el sol con un dedo, porque desde que usas correo electrónico, desde que usas Google y usas Waze, hace una década ya vienes compartiendo tus datos y no te das cuenta, no lo sabías, o estaba en la letra pequeña. Y finalmente, tener esta perspicacia para que se pueda entender qué puede ir yendo bien, qué no puede ir yendo bien, y así monitorizar y evaluar continuamente cualquier oportunidad de desviación del plan original sobre los resultados y tomar acción. Entonces no puedes andar sin un plan B o tener que revisar, ajustar regularmente, sobre todo si estás innovando dentro del campo. Entonces ahí hay que aprovechar las experiencias internacionales que ya estén y al mismo tiempo, ¿por qué no encontrar en su espacio de escuela algunos entornos controlados de experimentación sobre el uso de nuevas prácticas y recursos que ayuden a todos, a los estudiantes, profesores y autoridades, a promover esta equidad de acceso? Pienso que
Lo único que no deberían hacer es negar, excluir, porque solo permitirán que se retrase una implementación y que puede hacer tanto daño como no implementarla. Sí. Hago como una especie de resumen de lo que estás indicando, de lo que nos estás comentando, ¿no? Es ver el problema, mirar hacia adelante, pero la otra palabra clave es involucrar. Y cuando hablas de involucrar, dijiste así muy enfáticamente, involucrar al estudiante. Porque, y recuerdo parafraseando a Paulo Freire, que es un educador brasileño, la tesis de Paulo Freire justamente es hacerlo con, no hacerlo para. Porque en educación nosotros hacemos para el estudiante, pero yo pienso para el estudiante sin el estudiante, cuando en realidad debería de involucrar. Entonces, la palabra clave, el conector clave, no es hacerlo para el estudiante, al menos no solamente, sino con el estudiante, ¿sí? Y hablando de libros y de bibliografía, ¿qué herramientas, libros o recursos nos podrías recomendar para profundizar estos temas, querido Rodrigo? Maravilloso. Hice una pequeña selección. Hay un libro de Wayne Holmes. De hecho, puedo encargar un link para que puedan compartirlo junto con estos usuarios, donde hay 3 libros interesantes que, traduciéndolo al español, es Inteligencia Artificial en la Educación. Las promesas, las implicancias para la educación y el aprendizaje. Este es un libro escrito por Wayne Holmes. Otro es La Cuarta Revolución de la Educación. ¿Será que la inteligencia artificial será liberadora o infantilizará a la humanidad? Lo escribió Anthony Seldon. Y otro libro que recomiendo leer es Datos y Sociedad, una introducción crítica. Lo escribió Rob Kitchen. Además, hay herramientas y recursos en AI de Google, hay organizaciones que se dedican como Future Learn, AI for All, que ofrecen una serie de cursos y entrenamientos sobre su perspectiva. Yo creo que estamos en una etapa donde no vas a encontrar un gran gurú de la IA en educación, encontrarás un conjunto de pares que han ido probando soluciones y compartiendo estas experiencias, porque en tecnología nadie es un gurú. La tecnología avanza más que el ser humano, y lo que uno humildemente puede ir compartiendo es lo que le ha tocado ver, que funciona, que no funciona, y con mano al pecho decir, tengo tanto por leer, me encantaría tener la capacidad de la inteligencia artificial. Y pues tengo también aquí a la mano otro libro que es muy sencillo de leer, creo, si estás en cero sobre inteligencia artificial y quieres comenzar a estudiar sobre me gustó mucho este libro de Was Raman, Inteligencia Artificial y Aprendizado de Máquina. Esa es una traducción que el CENAC, que es una organización brasilera, ha realizado, pero aborda de forma muy sencilla la forma en la que el estudiante y el profesor y la autoridad que no tuvieron contacto antes, te la contextualiza de una forma bastante interesante. Porque para cerrar esta necesidad de ir a los recursos, yo no necesito ser ingeniero para manejar un carro. Yo no necesito ser el que hace el carro para manejarlo. Y hoy en día estamos en esas circunstancias, donde hace 67 años que se acuñó el concepto de inteligencia artificial en la conferencia de Dartmouth. 4 grandes personas de la época, después que 4 años después que Alan Turing publicó un libro que era Aprendizado en Mente. ¿Será que las máquinas pueden pensar? Que lo publica después de tener otros 20 años escribiendo anotaciones, o sea que hay registros de 1930 donde se discutía si la máquina podía pensar, pero todo eso es una era primaria, que después fue una era de prototipos hasta los 80s, con expectativas sobredimensionadas y una serie de otras anécdotas históricas, pero que sin embargo eran utilizadas por solo los desarrolladores, por los matemáticos profundos que encontraban las teorías de cómo hacer que estas redes neuronales
los perceptrones se conviertan en redes multicapas profundas, van para adelante, para atrás, de memoria corta, y consiguieron crear infraestructura básica que es incomprensible porque incluso se encuentre estudiando. Entonces, gente que se encargó durante todo este tiempo en sentar las bases para llegar a una era industrial de esta línea del desarrollo IA, permite que tengamos a la mano ya recursos, que sí tengamos un entorno de entrenar el piloto y no entrenar necesariamente o solamente al que hace el carro. Porque aquí está el que te enseña a manejar, el que te enseña las leyes de tránsito, el que te está enseñando a cómo no malograr la máquina, que en este caso la máquina no la vas a malograr, pero te vas a malograr tú por entender o creer que lo que te está diciendo es verdad, por las malas prácticas de una IA. Incluso, ya por un último concepto, se habla mucho de la alucinación, de estar dependiendo tanto de un recurso, por ejemplo, generativo de inteligencia artificial, y ya no me estoy dando cuenta si es que esta me está dando resultados incompletos, incomprensibles o irreales, porque ya está la humanidad tan adaptada a usarla, y es ahí donde debe ser vigilante este docente, debe ser vigilante este estudiante en no solamente validar sus fuentes y no derivar a la máquina. Quiero cerrar con esa idea clave: no deriven a la máquina puntos y criterios de decisión que debe tener el humano, porque por encima de cualquier documento, frase, artículo, materia y desempeño, la responsabilidad estará sobre uno, que es el ser humano, el autor, el profesor. Entonces, hoy, en el mero real entorno de los recursos que están alrededor de los docentes, son instancias colaborativas. Podemos hablar de futuro, visión. Hoy día nadie puede prever qué va a pasar en 3 meses, un año, porque cada semana hay una solución nueva. Pero sí podemos decir que nos estamos transformando. Los estudiantes en muchos casos usan más IA que el mismo profesor, y necesitamos alinear las prácticas para que sean favorables para el proceso educativo. Excelente, Rodrigo, te agradezco mucho y me acabo de sorprender que prácticamente yo nací cuando ya se hablaba de inteligencia artificial, es decir, antes que yo tenga nombre y apellido, la inteligencia artificial ya estaba, porque es hace 67 años, me acaba de sorprender. Bien, ya estamos llegando prácticamente al cierre, Rodrigo, y bueno, queremos recordarle a nuestros usuarios, aquellos que van a tener acceso a este podcast educativo, que el 30 de noviembre en Trujillo y el 1 de diciembre en Casagrande vamos a tenerte aquí en Perú. Y quiero recordarles también que 4 son los ejes académicos que vamos a desarrollar y que estamos desarrollando ya en este congreso. Uno de ellos es el que estamos desarrollando contigo, Rodrigo, que es el tema de inteligencia artificial y desarrollo de competencias. Otro es el tema de la neurociencia educacional, que también lo vamos a desarrollar con la doctora Ana Lucía Campos. El otro eje que es tan importante y que también lo has mencionado, que tiene que ver con el tema de la salud emocional o la inteligencia emocional en las instituciones educativas, que viene desde Argentina la profesora coach Verónica Ampudia. Y Paul Neira del BEN, con quien vamos a desarrollar todo el tema de lo que es la gestión de los aprendizajes y el currículo. Así que creo que con todo lo que nos has dicho, me dejas con las ganas de continuar, pero vamos a dejar esto para la segunda parte, para el nuevo EduPod. Quiero agradecerte muchísimo. Estamos y seguiremos con el doctor Rodrigo Salazar Gamarra, PhD, nuestro experto en inteligencia artificial. Tus últimas palabras para cerrar nuestro EduPod, Rodrigo. Estoy fascinado por el impulso que Invent está adoptando para estas nuevas tecnologías transformadoras y de permitir que profesores peruanos se puedan cada vez beneficiar de estas soluciones. Solo deseo, hay una anécdota, hay un meme que vi curioso que contrastaba qué es el machine learning, ¿no? Y tú veías a decenas de personas con el celular así, pero quienes estaban sentaditos en una banca eran 3 robotcitos que estaban leyendo un libro y otro robotcito que estaba pintando un gráfico, como si se hubieran invertido los papeles. Machine learning. No dejemos que la tecnología nos
sobresimplifique las funciones, no dejemos de lado las tareas cognitivas y replanteemos, y una taxonomía de Bloom hoy en día es la que debemos utilizar y es lo que debemos exigir. Creo que estamos en un momento para poder definitivamente cambiar el rumbo de la educación y tenemos que ser parte, por lo menos, participando de eventos donde grandes mentes, por quienes me acompañan, están hablando de sus experiencias para que ustedes sean, cada uno de ustedes en sus entornos, los transformadores locales. Tenemos que pensar en las tecnologías como aliados y en nosotros como agentes del cambio, no como los que van a ser sustituidos, sino los que permitirán que el ser humano pueda ser cada vez más humano gracias a la inteligencia artificial. Excelente, Rodrigo. Este impacto de lo local hacia lo universal me ha hecho acordar a Rodolfo Kusch, un libro también que leí que dice: hemos pasado de logos universal a logos instalado. Ahora es tiempo de logos instalado, que es lo local, también hacia lo universal. Un abrazo fuerte desde Trujillo, Perú, hasta Sao Paulo, Brasil, querido Rodrigo, y ya estamos en nuestra próxima sesión. Te agradecemos muchísimo el tiempo. Un abrazo fuerte también de Roxana Elizabeth, quien es nuestra directora ejecutiva, y de todo el equipo de INVEN Formación e Investigación. Una buena tarde para ti. Muchísimas gracias. Hasta pronto.